Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Mi nombre es Margarita Álvarez. Bienvenidos a una emisión más del programa Legalmente Hablando. El día de hoy tengo como invitado al licenciado Saúl Sabastrejo, con quien tocaremos algunos puntos respecto a la reforma judicial. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias por el espacio, por la oportunidad. Y aquí estamos para aclarar cualquier duda, cualquier Muchas comentario. gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, antes de tocar el tema jurídico, nos gustaría saber acerca de su trayectoria profesional, cómo fueron sus inicios, pero antes nos gusta iniciar con una pregunta que es, ¿cómo se define usted en 3 palabras? En 3 palabras: leal, amoroso y trabajador. Ahora bien, para comenzar con la entrevista, nos gustaría saber dónde nació, cómo fueron sus inicios, su infancia, su adolescencia y algunos recuerdos que tenga respecto a estas épocas. Claro que sí. Tuve el privilegio, la gran bendición de nacer en la Ciudad de México el 7 de agosto de 1978. Soy el 7º de mis hermanos, soy el Benjamín de mi familia. Mi padre de profesión profesor y mi madre una mujer sumamente amorosa que se dedicó al hogar. Entonces vengo de un hogar con valores, de un hogar que siempre se me dio el ejemplo del trabajo, del respeto, y siempre estuvo la mano de mis padres ahí. La educación, la formación, y desde muy niño muy inquieto por este hermoso mundo del derecho. En una ocasión yo veía cuando los informes presidenciales duraban casi todo el día en la televisión. Vi un informe de un presidente de la República y le dije a mi papá: oye papá, ¿cómo puedo hacer para llegar a donde se encuentra él? Y él muy atinadamente, muy amorosamente me dijo: es que él es abogado. Desde ahí esa palabra germinó en mí y desde ahí tuve siempre el propósito, el objetivo de ser licenciado en Derecho. Y desde ahí empezó este hermoso camino hacia la justicia, hacia el desarrollo de la impartición de la misma, conocerla, adentrarme en los ámbitos en los que yo pudiese servir, porque también algo que se me da mucho es la vocación de servicio, el trabajar por los demás, ayudar a los demás, ponerme en los zapatos de los demás. Y eso también lo vi en mi casa, lo vi con mis hermanos y dije: vocación de servicio, pues qué mejor que poder servir a tu país como presidente de la República. Pero bueno, van transcurriendo los años, van transcurriendo las cosas y bueno, van sucediendo muchísimas cosas, pero seguimos en el camino. Sí, claro. ¿Y en qué momento usted, ya que terminó la preparatoria, dijo, es momento de estudiar la licenciatura en Derecho? De hecho, siempre lo tuve muy presente, inclusive desde la secundaria. Las materias en las que yo destacaba era historia, civismo. En la preparatoria, formación ética. Las etimologías grecolatinas se me dieron de una forma casi pues natural, y obviamente más adelante cuando me enfrenté a la carrera y a la materia, a la asignatura de Derecho, se me facilitó, sobre todo de Derecho Romano, se me facilitó muchísimo, pero porque ya traía el antecedente de las etimologías grecolatinas. Y mis compañeros en la secundaria se sentaban conmigo cuando llegaba el momento de la materia de civismo, pues todos querían sentarse al lado de Sabás porque sabían que en historia y civismo Sabás daba batalla y eran de las materias en las que saqué siempre 10. Además que desde la secundaria fui jefe de grupo, jefe de la cooperativa, de la asociación de alumnos, hasta que terminé la carrera anduve metido en esas grillas. Siempre fue muy participativo. Siempre muy participativo en la elaboración del periódico mural, en andar convocando a los compañeros a alguna u otra actividad. Yo estaba ahí metido. ¿Y dónde estudió la licenciatura en Derecho? Tuve el privilegio de estudiarla en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Ahí realicé la licenciatura en Derecho. Tuve grandes profesores que siempre con su ejemplo, profesores que con ese dinamismo, con ese amor al derecho, me lo transmitían y yo decía, yo algún día también me gustaría impartir cátedra, y siempre fui muy inquieto. Y uno de mis primeros contactos con el mundo del derecho, con el ámbito de procuración de justicia, se lo debo a mi profesor de Derecho Romano, que él en ese momento era delegado de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Y a veces uno todavía tiene ideas de que, pues me va a recomendar, me va a llevar. No, me mandó al juzgado sexto de distrito en el Reclusorio Oriente. Y la verdad, ahí fue uno de mis primeras experiencias en el ámbito de la impartición y de la procuración de justicia.
Entonces, de sus materias favoritas se puede decir que fue Derecho Penal. Derecho penal y constitucional. La verdad, a mí yo decía voy a ser penalista, pero conforme fueron desarrollándose las cosas, le vas agarrando en sí amor en general. Obviamente los abogados no podemos ser todólogos, no existen abogados todólogos, pero el ámbito constitucional, amparo y penal se me dieron siempre en el ámbito académico. Ok, muy bien. ¿Y cuenta con algún otro estudio? Sí, realicé un diplomado en materia de juicio de amparo, también impartido por la institución, un posgrado que también el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés me impartió junto con la Universidad Libre de Derecho y la Universidad Complutense de Madrid. Entonces realicé varios diplomados al interior del Colegio Holandés. Ah, muy interesante. ¿Usted inició a trabajar cuando estudiaba o fue ya una vez que terminó la carrera? Sí, siempre fui un joven muy inquieto. De hecho, yo ya desde que estaba en mi formación en la preparatoria ya trabajaba, pero ya algo más enfocado hacia el mundo del derecho ya lo empecé a realizar, digamos que en el primer año de la licenciatura. Yo a los 18 años fui subdirector de Mercados y Vía Pública en la delegación Venustiano Carranza. 18 años yo ya estaba trabajando en vía pública ahí en los mercados y obviamente también fue una experiencia interesante y ya de ahí solamente estuve poco más de un año, seguí en mi desarrollo académico y cuando llega el momento de enfrentar el proceso del servicio, pues es que me voy con el licenciado Rubio y además ya también éramos jóvenes muy inquietos y ya con algunos compañeros de la licenciatura con quien hoy tengo el privilegio y la oportunidad de colaborar todavía, ya empezábamos a llevar nuestros asuntitos en los primeros años de la licenciatura y hoy tengo el privilegio de contar con su amistad, pero también con su apoyo en lo profesional. ¿Tiene algún reto durante ese trayecto de sus trabajos que quisiera comentarnos? ¿Alguna anécdota? Siempre tuve en idea, en mis pensamientos, en mi sentir, ayudar a la gente. Pero te vas topando con la realidad. Mi mamá hacía muchos corajes conmigo porque yo no sabía cobrar. Entonces me pagaban en especie. Y mi mamá me decía, ay, hijo, si querías ayudar a la gente, pues mejor te hubieras ido de sacerdote. Me decía, te hubieras metido de cura para ayudar a la gente. No, hijo, así no se cobra. Entonces, sí puedes ayudar a la gente, sí puedes de una u otra forma canalizar ese apoyo, pero no como tú lo estás haciendo. Porque cuando estamos en la licenciatura, de veras queremos andar con una capa roja por la universidad y cuando vamos a salir queremos conservar esa capa roja y no es posible. No siempre vas a poder ayudar a la gente, no porque tú no lo quieras, sino porque desafortunadamente el mismo sistema te va a llevar. Y llega un momento en el que despiertas y dices, oh, triste realidad. Sí, claro. ¿Qué siente o quién siente que haya sido su mentor? Mira, mi más grande mentor creo yo que es Dios. Dios es el que me ha llevado, es el que me ha tomado de su mano. Él me ha permitido conocerlo y de ahí Él me ha dado discernimiento y sabiduría para poder entender y ir conociendo a las personas correctas y adecuadas. Mentores a lo largo de tu vida siempre te vas a encontrar. Siempre va a haber gente que te va a dar un consejo de una u otra forma. También va a haber gente que va a ser malintencionada. También va a haber gente que va a tener malos propósitos para contigo. Pero yo creo que precisamente si dependes de Dios, Él te va a decir, es por aquí y tal o cual persona, Él te va a ir poniendo a los correctos. Mentores humanos, terrenales, pues yo creo que tengo mucho que agradecerle a mis padres, en particular a mi mamá. Ella ha sido siempre una mujer que de una u otra forma ha estado atrás de mí. Yo perdí muy joven a mi papá, tenía prácticamente 11 años cuando mi papá parte, y mi mamá es la que toma esa batuta, ese liderazgo, y nunca me dijo, no hay para este libro, no hay para esta colegiatura. Porque a pesar de esas circunstancias, Dios y mi madre me dieron la oportunidad de estudiar en escuela particular. No fui al sistema público, sino siempre se procuró en mi casa que tuviera la mejor formación y la mejor educación, a pesar de las circunstancias. Qué admirable, la verdad, lo que hizo su mamá. Sí, de gracias a Dios, una gran mujer, y hasta el día de hoy tengo la bendición y el privilegio de tenerla ahí.
Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Y de todos sus trabajos, ¿cuál ha sido el que usted siente que ha sido el más relevante? El más relevante para mí, todos los trabajos son importantes porque todos los trabajos te generan algo, te dejan algo, pero la más grande oportunidad que he tenido de vincularme a esto que desde muy pequeño me enamoré, que fue el derecho y la impartición de justicia, fue lo que realicé al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí verdaderamente conocí el derecho, ahí verdaderamente conocí gente especializada en el ámbito de impartición de justicia. Gente que realmente ama al derecho y realmente ahí te vuelves institucional. Ahí realmente conoces lo que es la lealtad a la institución y de verdad la Suprema Corte de Justicia de la Nación me dejó muchísimo, sobre todo las personas que conocí ahí, los jefes, la persona que me dio en su momento la oportunidad de llegar a la Corte y de ahí el desarrollo profesional que tuve, todos en algún momento jugaron un papel preponderante en mi formación y el mejor de los trabajos es el que tuve en la Suprema Corte y la Suprema Corte, si me permiten la expresión, es el mejor patrón que te puedes encontrar en todos los aspectos. Hoy en día muy diezmada la institución, pero no porque haya malas mujeres, haya malos hombres, no, eso no, sino porque realmente su función a algunos no les conviene lo que realmente hace la Suprema Corte. Ahí por primera vez escuché a un gran ministro que decía que la voz de los impartidores de justicia son sus sentencias, son sus resoluciones. El Poder Judicial habla a través de sus resoluciones. El Poder Judicial no habla en las calles, no habla cerrando las calles, no habla manifestándose, no habla en foros o litigando los asuntos en los medios de comunicación. Las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones de la Suprema Corte son su voz. Y esa es la voz de los impartidores de justicia. Y es lo que hoy debemos de defender. La voz de los impartidores de justicia son sus resoluciones. Sí, claro. Oiga, ¿y algún reto que se haya visto o retos en el máximo tribunal? Como todo, todos los abogados aspiramos a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como en su momento, en ese deseo, en ese momento o en ese sueño de infancia de ser presidente de la República, ya cuando estás realizando tu función al interior de la Suprema Corte, aspirar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que ese debe ser el máximo, ese debe ser el sueño de todos aquellos que en algún momento decidimos estudiar la licenciatura en Derecho y que hoy en día nos dedicamos al litigio, que andamos como abogados postulantes. Siempre debe de estar nuestro objetivo ahí. Para mí era un sueño trabajar en la Suprema Corte realizado. De verdad fue una gran bendición, un gran privilegio haber podido servir a mi país, a mi nación en la Suprema Corte. Y de verdad, si hoy nuevamente me volviesen a decir, hay esta oportunidad, yo con los ojos cerrados regresaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque obviamente ahí es donde verdaderamente estamos los que amamos y deberíamos de estar los que verdaderamente amamos el mundo del derecho. Sí, definitivamente. ¿Actualmente usted a qué se dedica? Actualmente tengo el privilegio de ser abogado postulante. Como yo les mencionaba, desde la universidad tuve el privilegio de realizar grandes amistades, grandes equipos de trabajo y hoy en día se mantiene este equipo de trabajo. Tengo 21 años trabajando con estos compañeros. Aunque yo trabajaba en la Suprema Corte de manera paralela e indirecta, llevaba algunos asuntos con estos amigos y cuando termina mi historia en la Suprema Corte, pues gracias a Dios sabía yo que tenía la opción de poder litigar, de ser abogado postulante y eso es a lo que actualmente hoy en día me dedico con mis compañeros y sobre todo el privilegio de decir mis amigos. Trabajar con amigos es una gran bendición. Imagínense, y es difícil hablar de 21 años de relación laboral, porque es obvio, va a haber divergencias, va a haber puntos en los que a lo mejor a mí me tocaba un centavo más, a mí me tocaba un peso menos. Ese problema nunca ha existido entre nosotros. La comunicación, el diálogo, el respeto, la tolerancia, la comunicación ha sido lo importante y ese ha sido el éxito que 21 años después puedo decirte con mucho orgullo, con mucha felicidad de que mis amigos, las amistades que fomenté a lo largo de mi desarrollo académico, hoy siguen siendo mis compañeros y amigos.
Entonces actualmente pues me dedico como abogado postulante en la rama familiar, civil y también de amparo, que es en lo que siempre me caractericé desde mis pininos en este mundo del derecho y ahí vamos. Ay, qué bueno. La verdad es que sí es y un valor la amistad y sobre todo Sí, que claro. usted lo lleve a cabo acompañado del trabajo. La verdad es una bendición. Me da mucho gusto. Veo que tiene una trayectoria relevante y sobre todo que hay pasión por la práctica jurídica. Ahora sí vamos a entrar al tema jurídico que es la reforma judicial. Es un tema muy controversial. Hemos visto que hay movilizaciones, paros por parte del Poder Judicial de la Federación, pero queremos que usted nos explique qué es lo que va a suceder el próximo 1 de junio. El 1 de junio vamos a enfrentar un proceso el cual el pueblo de México nunca en su historia ha enfrentado ni conoce en realidad el desarrollo del mismo. El Poder Judicial, antes mucha gente criticaba la designación de los ministros de la Suprema Corte. Esa era la primera crítica, la primera observación que la gente le hacía al Poder Judicial, porque en efecto tenías tú que tener de manera directa o indirecta un vínculo con el presidente de la República para que éste te pudiese proponer al Senado de la República en una terna. Y tuve yo el privilegio de tener vínculo con jóvenes universitarios, jóvenes que estudiaban la licenciatura en Derecho, que visitaban la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tenían siempre esa inquietud de que, oiga, pero ¿por qué lo tiene que proponer el presidente de la República? ¿Por qué no puede llegar otro abogado destacado? ¿Qué tal si yo no tengo el privilegio de conocer al presidente, pero estoy preparado académicamente, profesionalmente, personalmente estoy preparado para poder ser ministro de la Suprema Corte? Y esa era una interrogante que los jóvenes siempre me formulaban y yo les decía que ojalá en un futuro se pudiesen abrir mecanismos de designación para ministros de la Suprema Corte en las que obviamente sí pudiese tener una mayor participación la sociedad. Inclusive yo les decía quizá realizar programas, realizar concursos entre las barras de abogados, que los despachos permitiesen que participaran sus mejores postulantes y obviamente hacer foros en los que estos pudiesen expresar sus ideas. Y obviamente sí se requería un mecanismo de designación que es el Senado de la República, y que obviamente tuviese una injerencia en que oyese y que participaran las mejores mujeres, los mejores hombres para la designación de ministros sin la injerencia de los partidos políticos o sin la injerencia del presidente de la República. Pero un proceso tan drástico, permítanme la expresión, tan agresivo como el que estamos viviendo, creo que era innecesario. ¿Por qué agresivo? Porque tú no puedes venir a argumentar, en primer lugar, que el Poder Judicial no sirve, cuando a lo largo de la historia del México moderno, desde 1917, la Suprema Corte ha jugado un papel importantísimo en la impartición de justicia. En 1910 la Corte desapareció a raíz del movimiento social de la Revolución Mexicana, pero en 1917 la Corte se vuelve a instalar y vuelve a dedicarse a esta impartición de justicia, a sus actividades jurisdiccionales. Desde esta fecha la Suprema Corte ha jugado un papel trascendental y de ahí el Poder Judicial de la Federación. No puedes venir a decir que sus resoluciones no han ayudado en nada al pueblo de México, cuando gracias a don Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá tenemos los ciudadanos mexicanos un medio de protección por excelencia que se le conoce como el juicio de amparo, y que este juicio de amparo fue copiado y perfeccionado por otras naciones, y que México orgullosamente es pionero en tener un mecanismo de protección. Y tú no puedes venir a decir ni el Poder Judicial, ni los que están al interior del Poder Judicial, ni las herramientas, ni los mecanismos que hoy en día te dota la Constitución, son inoperantes o son herramientas que se han utilizado para favorecer a ciertos sectores de la población, como lo han venido denunciando. Eso es completamente falso. Esta reforma lo estamos viviendo, lo estamos viendo los ciudadanos, que inclusive deja mucho que desear. Si tú hoy en día tú le preguntas a un ciudadano,
¿Por qué va a votar usted? ¿Por quién va a votar usted el 1 de junio? Difícilmente te saben decir por quién van a ir a las urnas a votar. Hay un desconocimiento de la ciudadanía de quiénes son los candidatos. La gente no sabe que se va a elegir ministros. Se van a elegir 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistrados regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de circuito y 364 jueces de distrito. La gente no sabe esto. Y eso estamos hablando solamente de este proceso electoral, porque en el 2027 se va a elegir nuevamente a jueces y magistrados. Pero tampoco la ciudadanía sabe que va a haber un proceso de elección en sus estados. No solamente estamos hablando de la renovación del Poder Judicial en el ámbito federal, sino también estamos hablando de un proceso a nivel local. Eso quiere decir que en tus manos vas a tener poco más de 10 boletas en las que vas a tener que ir a votar por un ministro de la Suprema Corte, por un magistrado de circuito, por magistrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral, jueces de distrito y también impartidores de justicia en el ámbito local. La gente no lo sabe. Y también la gente no cree en el proceso. Prueba de ello es que el INE la semana pasada anunció que solamente 1,5 millones de mexicanos han aceptado ser funcionarios electorales, han decidido participar ese domingo contando los votos de sus vecinos. Y eso entre comillas contando, porque solamente van a recabar el voto, lo van a guardar en un portafolio, en un lugar que se le conoce como valija electoral, van a guardar ahí los votos y los votos se van a mandar a la Junta Distrital. O sea, esta ocasión ni van a contar los votos los ciudadanos. 6 millones de mexicanos han dicho no, gracias, no me interesa. Es un porcentaje sumamente elevado de mexicanos que han decidido no participar ese domingo como funcionarios de casilla. Llámese presidente, llámese secretario, primer, segundo escrutador, suplentes, no están queriendo ser capacitados para ese proceso electoral del 1 de junio. Desde ahí que te demuestra la apatía de la ciudadanía y seguramente también es un reflejo indirecto de lo que va a suceder ese día en la elección. Esto quiere decir, sin temor a equivocarme, que de 10 ciudadanos, uno seguramente va a ir a votar. Uno va a ir a votar. Eso es gravísimo. Y eso va a poner en tela de juicio la legalidad, la veracidad y la eficacia del funcionario y del servidor público por el que vas a ir a votar. En esa misma boleta se encontrarán los magistrados, los jueces de distrito a nivel local y federal. Hay diversas boletas. Son diversas boletas. Tú vas a encontrar en una boleta los nombres de quienes aspiran a ser ministros de la Suprema Corte. En otra boleta vas a encontrar a quienes aspiran a ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En otra boleta vas a encontrar a tu candidato a magistrado a la Sala Regional. En otra boleta vas a encontrar el nombre de tu candidato a magistrado de circuito. Y en otra boleta vas a encontrar el nombre de tu candidato a juez de distrito. De manera paralela vas a encontrar en otra boleta el nombre de tu candidato a magistrado y el nombre de tu candidato a juez en la Ciudad de México, en el ámbito local. ¿Y a nivel federal las votaciones van a ser el mismo día? Las mismas, ahora sí que las mismas boletas, el mismo proceso, todo es el mismo día. Todo el 1 de junio votas por jueces federales y jueces del fuero común. Ahora sí van a ser más boletas. Más boletas. Se tiene proyectado, según los simulacros que se han realizado, que tú vas a tardarte en que llegas a la casilla, entregas tu credencial de elector, buscas a tu candidato de la elección, sufragas tu voto aproximadamente entre 9 y 11 minutos. Esto normalmente no sucede en los procesos que estamos normalmente nosotros acostumbrados, porque llegamos, vemos la boleta, buscamos el partido político de nuestra preferencia, de nuestra elección, ponemos un tachecito, doblamos nuestra boleta y la ponemos en la urna. Esto no va a suceder así. Tienes que ir a buscar a tu candidato,
por el que tú tienes cierta preferencia, lo tienes que ubicar entre esta lista de candidatos, este número que te he mencionado. Ya que lo tienes localizado, vas a tener que poner en un recuadro el número del candidato y posteriormente vas a doblar y de ahí te vas a ir a el magistrado o juez de distrito de tu elección. O sea, es un proceso un poquito desgastante porque tienes que buscar su nombre, lo tienes que buscar en la boleta y obviamente después vas a tener que marcar el número con el que él está identificado en esta boleta porque va a haber un recuadro donde lo vas a tener que marcar el número. ¿Sabes si el 1 de junio en la noche ya nos darán a los ciudadanos respuesta de quiénes van a ser nuestros magistrados, ministros, etcétera? Algo todavía más sorprendente. Los ciudadanos estamos acostumbrados a conocer los resultados electorales de algo que conocemos como el PREP. El PREP es el que arroja los resultados, este simulacro que ellos le llaman de los resultados de ese día y que obviamente cuando algunos ciudadanos salen, marcan ahí por quién fue, quien sufragaron en su momento el voto. Esta vez va a ser muy diferente. Hay mucha inquietud. ¿Por qué? Número uno, nosotros estamos acostumbrados a ir a sufragar nuestro voto a la sección electoral que nos corresponde. En nuestra credencial de elector viene un número de seccional y obviamente nosotros nos dirigimos a donde se encuentra ubicada esa casilla según la sección que nos corresponde, ya sea continua o ordinaria. Entonces, nosotros vamos normalmente a estas casillas por secciones. No va a ser así esta vez. Esta vez vamos a ir a centros de votación, porque el INE ha argumentado que no tiene el presupuesto suficiente para poner las suficientes casillas que corresponden a las secciones electorales y por consiguiente, para que haya una mejor distribución del recurso, se va a ir a centros de votación. Y ahí los ciudadanos que decidieron participar en el proceso solamente se van a encargar de verificar que el proceso se desarrolle en orden y a diferencia de lo que estamos acostumbrados de que se cantan los votos y al finalizar de cantar y contar los votos se pone una sábana con los resultados, esta vez no va a ser así. El ciudadano no va a contar el voto ese día. Simplemente se va a encargar de abrir la urna, va a guardar todas estas boletas en un portafolio electoral y esta documentación, estas boletas, sin ser contabilizadas, se van a mandar a la Junta Distrital. Y funcionarios del Instituto Nacional Electoral son los que van a contar los votos, no los van a contar los ciudadanos. Y sobre todo, quienes aspiren a estos cargos no van a tener un representante en esta casilla. No hay representantes de candidato. Con el pretexto de que es una elección ciudadana. Pero si tú no tienes un representante, por muy ciudadano que sea el proceso, por muy democratizado que lo quieras reflejar, por lo menos tienen que estar tus ojos, tus oídos representados en alguien para que en realidad les conste que tuviste un voto ese día. Tú no vas a tener la seguridad de eso. El ciudadano no va a contar ese día el voto. El ciudadano va a guardar ese paquete electoral y lo va a mandar a la Junta Distrital y por consiguiente no vamos a conocer el resultado de la elección ese día, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo parece indicar que sí vamos a conocer esa noche quién va a ser el nuevo o la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte y quiénes van a ser los 8 compañeros de él o de ella al interior del Pleno de la Suprema Corte. Nada más. Magistrados, jueces de distrito, los que integran también este órgano de disciplina, que también vamos a ir a votar por ellos, que van a ser 5, que sustituye las funciones del Consejo de la Judicatura Federal, no los vamos a conocer hasta tentativamente 12 o 15 días después de la elección. Eso ya no podemos citarlo o ponerlo en el contexto de un proceso democratizador. Ya no tienes la certeza de que verdaderamente tal o cual candidato ganó la elección.
se presta muchísimas cosas porque el conteo de la votación se va a dar al interior de estas juntas distritales y quienes lo van a contar son funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Y como no se cuenta con la suficiente capacidad de funcionarios, no se tiene la infraestructura humana para hacer un conteo tan rápido, es por ello que te están diciendo de 12 a 15 días, porque con lo que tengan van a contar los votos. Pues sí va a estar muy pesado. Deja abierta la posibilidad a muchas cosas. Deja abierta la imaginación y de verdad, ¿qué certeza tienes de que en realidad perdiste o ganaste un proceso? Sí, claro. Entonces, yo creo que desde ahí está mal elaborado este proceso de democratizar. De hecho, el Poder Judicial no necesita ser democratizado. El Poder Judicial no necesita ser un órgano demócrata, un poder demócrata. El Poder Judicial se encarga de impartir justicia. Su función es de impartir justicia y necesitas a los mejores impartidores de justicia. Para eso están las universidades, para preparar. No necesitas ahora sí que a la suerte de una tómbola, un juez y un magistrado. Hay gente que se ha preparado para estar en el cargo en el que se encuentra como magistrado de circuito, como juez de distrito, ministros de la Suprema Corte. De verdad era sorprendente ver las participaciones de ministros. A mí se me quedó muy grabado siempre la participación de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ella no te leía nada. A lo mejor hacía la presentación de su proyecto y de ahí el desarrollo del mismo y la defensa del mismo era sin leer absolutamente nada. El doctor José Ramón Cosío Díaz, un ministro que llegó sumamente revolucionado a su época, a su tiempo, tampoco te leía, como tristemente hoy veo que hay ministros que hacen uso del guión y a veces ese guión está fuera de contexto y que se presta inclusive hasta para la duda y la especulación de sus pares. Luego ves la sesión del pleno y se voltean a ver así ¿de verdad estás diciendo eso y estás aquí? Pero porque se ha venido demeritando, se ha venido despreciando al Poder Judicial y el Poder Judicial está enfrentando un proceso como consecuencia del desprecio y de demeritar lo que es la impartición de justicia en México. La gente se queja de la impartición de justicia, pero hoy van a enfrentarse a situaciones más complejas, porque ni tú ni yo tenemos al 100% la seguridad de que esté llegando una persona capaz a impartir justicia. ¿Qué seguridad tienes que en realidad tiene el suficiente conocimiento del derecho? Ahora estamos viendo gente que se busca promocionar por su aspecto, por su popularidad en el rumbo, en la colonia. Vimos inclusive cómo hubo candidatos o hay candidatos que se querían llamar el defensor del pueblo, el ángel vengador. Sí. Entonces, cuando tú veas una sentencia firmada, el juez fulanito de tal, el ángel vengador, hasta como que te vas a reír, ¿no? Y le vas a restar certeza, veracidad, seriedad al proceso que estás llevando. Los ciudadanos no necesitamos una justicia así. Necesitamos ser defendidos, necesitamos ser oídos y vencidos por gente que conoce verdaderamente el mundo del derecho. Bien lo decía José María Morelos y Pavón, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo defienda y lo ampare contra el arbitrario. Hoy, ¿qué certeza tienes que el impartidor de justicia está verdaderamente calificado o apto para impartir justicia? Y sobre todo, el mismo impartidor de justicia tiene limitantes. Está este consejo de disciplina. O sea, ¿cómo? Vas a tener un órgano que me va a estar llamando la atención y me va a estar haciendo la observación si no estoy resolviendo, si no estoy determinando con base a los intereses de quién. Tú, cuando eres candidato a un puesto de elección popular, ¿a quién le debes tu cargo? A quien votó por ti. Pero entonces, si este órgano de disciplina te dice ya no reúnes los requisitos para seguir al frente de ser juez de distrito o magistrado, tú le puedes decir, tú no me elegiste,
quien me eligió fue el pueblo. Y como dicen por ahí, el pueblo quita y el pueblo pone. Vamos a enfrentarnos también, creo yo, a una situación muy grave de laguna en la impartición de justicia, ¿eh? Porque algunos juzgadores se van a sentir con el suficiente mérito para permanecer en el puesto, arropándose, el pueblo me puso, el pueblo me quita. Y este órgano de disciplina, pues vas a empezar a limitarle sus funciones, le vas a querer coartar esa regulación que hoy en día, de manera brillante, venía realizando el Consejo de la Judicatura Federal, que a raíz de esta reforma al Poder Judicial desaparece completamente. Entonces, el 1 de junio México va a vivir un proceso para el cual no está preparado. No tenemos ni la cultura de la legalidad, porque inclusive tú le preguntas al ciudadano ¿qué es el Poder Judicial? Y todavía tristemente en el año 2025 te dicen, es el poder de los judiciales, es el poder de la policía, ¿no? Cuando no saben que el Poder Judicial es aquel poder que se encarga de impartir justicia. Desde ahí estamos mal. Es un poder. El artículo 49 de la Constitución es claro, nos enuncia que nuestro hermoso país, nuestra República Mexicana, va a estar dividida en 3 poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y cada uno de estos poderes es autónomo. La autonomía ya se pierde desde el hecho en que ya democratizas la designación y la elección de los impartidores de justicia. Seguramente vamos a ver la mano de muchos intereses que van a financiar, que van a apoyar a candidatos, porque se requieren recursos económicos. Por mucho que sea un proceso ciudadano, tú requieres hasta de un recurso para tomar un Uber, subirte al metro e irte a hacer campaña, o para imprimir tus dípticos, trípticos, los flyers que vayas a regalarle a la ciudadanía. Tiene que haber una inversión. Me llamaba mucho la atención que cuando se estaban dando las entrevistas para las listas finales, había muchos que decían, pues es que yo me registré porque no tenía trabajo. ¿Con qué capacidad vas a poder salir a hacer campaña? Y cuando alguien que tiene intereses escucha eso, dice, esta es la persona idónea a la que puedo financiar, va a atender mis intereses, me va a defender y va a hacer lo que yo le diga. Más allá del ciudadano o del electorado, tú vas a atender mis intereses. Y obviamente él va a decir, existe el vínculo, existe la relación porque tú me financiaste. Y tampoco queda claro de dónde vienen esos recursos. Se presta para muchísimas cosas. Si hoy en día decimos que el Poder Judicial, equívocamente, es corrupto, ahora imagínate cuando tú traes compromisos con alguien que financió una campaña, que le inyectó recursos. Yo no conozco a nadie, tengo muchos años de postulante, trabajé muchos años al interior del Poder Judicial y nunca vi un acto de corrupción. No quiero decir que no, con esto que no existen, probablemente haya malos servidores públicos, pero como decían que el Poder Judicial se prestaba a este tipo de situaciones, no es así. El Poder Judicial siempre se ha destacado por tener brillantes mujeres, brillantes hombres al interior del mismo y sobre todo preparados. La gente no sabe que muchos de ellos entran a las 6 de la mañana y son las 10 de la noche y continúan al interior de los órganos revisando expedientes. La gente cree que trabajan hasta las 3 de la tarde porque es el horario que están abiertos al público, pero de ahí en adelante continúa la labor, como decimos nosotros, de machetearle en el expediente. Entonces eso no lo sabe la ciudadanía. La ciudadanía va a un proceso electoral que no conoce a los candidatos y sobre todo que no conoce la mecánica para la designación y la elección de los candidatos. Sí. Y que inclusive muchos candidatos no conocen este proceso. Ellos creen que ese día va a votar la gente y que ese día van a saber si quedaron como jueces o magistrados. No, todavía tienen que esperar el conteo en la Junta Distrital por parte de los funcionarios del INE, no de los ciudadanos. Lo reitero, los ciudadanos este proceso electoral no lo van a contabilizar.
Su participación solamente va a ser enunciativa, van a estar ahí nada más para recopilar votos, verificar que en efecto tu credencial de elector coincide a ese centro de votación, ya ni seccional, a ese centro de votación, y se acabó la participación del ciudadano. Por eso el ciudadano dice, yo ese día voy a trabajar. Oye, pero es domingo. No, pero voy a tomar horas extras, por decirlo, ¿no? O sea, el ciudadano no quiere participar en el proceso. Y yo no sé de dónde dijeron que dentro de una plataforma política el ciudadano consideró darles su voto porque sabían que iba a haber una reforma al Poder Judicial. El ciudadano nunca tuvo conocimiento de eso. O cuando tú votaste por tu diputado federal, por tu senador, dentro de sus plataformas te hablaba, te citaba, te mencionaba alguna reforma al Poder Judicial. No. Nunca fue parte del proyecto electoral de algún candidato. Porque ellos inclusive desconocen al mismo Poder Judicial. Los mismos diputados y senadores que votaron por la reforma no conocían los artículos y la trascendencia a la reforma al Poder Judicial. Tú les preguntabas cuántos ministros integraban el Pleno de la Suprema Corte y no te lo sabían decir. Hubo alguien que llegó a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte y llegó a citar que nuestra Constitución tenía 197 artículos. Ya siendo ministro de la Suprema Corte. Y que hoy en día aspira a nuevamente ser designada ministra de la Suprema Corte. Y todavía más grave, acabo de ver las encuestas. Va en primer lugar. Recordemos que el ministro presidente esta vez no fue a ser elegido por sus pares. Va a llegar a ser ministro o ministra presidenta de la Suprema Corte el que tenga mayor número de votos. Y cuando veo las encuestas, veo que tiene serias posibilidades de ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso que nos habla que hay un desconocimiento de la ciudadanía, una indiferencia, una apatía, y que van a votar por quien le digan si es que van a votar. Pero que haya una conciencia de que digan, tal candidato tiene la preparación, tal candidato tiene la formación, tal candidato tiene la experiencia para ser juez de distrito, magistrado de circuito, órgano, integrante del órgano disciplinario, magistrado de la sala regional, magistrado de la sala superior. La ciudadanía es lo que menos le interesa, revisar tu currículum o mi currículum. Eso no le interesa. Por consiguiente, creo yo que estamos enfrentando un proceso que va destinado a carecer de legitimidad. Y que los que lleguen van a tener ese asterisco. ¿Realmente la ciudadanía representa realmente a la ciudadanía? ¿Verdaderamente hay un porcentaje real que te eligió y que representas ese porcentaje? Yo te estoy diciendo que de 10, 1 va a ir a votar ese día. Espero equivocarme, pero vamos a ver ese día de la noche del domingo 1 de junio, cuando el INE dé por lo menos quiénes fueron a votar, el porcentaje. Creo que vamos a estar entre el 10 y el 15%, exagerando. Y lo estoy viendo. Inclusive lo he vivido con familiares míos que los han ido a visitar los capacitadores electorales y ellos les han dicho, gracias, nos vemos en el 2027. Este proceso no les interesa. No le ha despertado ninguna inquietud a la ciudadanía. Tú pregúntales, ¿vas a salir a votar? ¿Sabes qué hace un ministro? ¿Sabes qué hace un magistrado? ¿Sabes qué hace un juez de distrito? Y la gente te va a decir, no lo sé. Yo creo que desde allí debemos de empezar a concientizar a la ciudadanía. ¿Qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial se encarga de impartir justicia y está integrado por juzgadores. Eso es lo que creo yo que va a suceder el 1 de junio. Un proceso que la gente lo ha demeritado, que a la gente no le interesa, un proceso que es innecesario, y creo yo que el Poder Judicial sí requería una transformación, sí requería una reforma, pero no de esta forma. Y además, nos quejamos de la impartición de justicia equívocamente cuando ésta inicia desde la integración de carpetas,
cuando ésta inicia desde la Procuración de Justicia. Y todo le echan la culpa a los impartidores de justicia federal cuando viene todo descompuesto desde la integración de una carpeta. Cuando viene todo descompuesto desde el mismo Poder Judicial local. Y quieren que el Poder Judicial federal lo reviva cuando en realidad viene descompuesto, viene desorganizado, viene mal llevado el proceso de origen. Pero, ¿quién tiene la culpa? El último. Cuando ya se agotó todo el principio de definitividad, es cuando, no, pues es que fue el Poder Judicial de la Federación. Escuchaba declaraciones de que decían, es que un juez federal lo soltó. Si tú no le entregas los elementos suficientes al impartidor de justicia, él no te va a retener nada más porque existe la presunción, por elementos subjetivos. El impartidor de justicia requiere elementos objetivos. Y eso te da certeza jurídica. Pero si nos vamos a lo subjetivo, como hoy en día lo quieren aplicar, ya no te va a dar certeza jurídica. Este proceso del 1 de junio está en lo subjetivo, porque no tienes la seguridad ni el conocimiento de por quién estás votando. Yo sí le hago un llamado a la ciudadanía que se tome el tiempo necesario para investigar quiénes son sus candidatos, por quién van a ir a votar ese día, que en realidad, uno, comprueben que sea licenciado en Derecho. Dos, que tenga experiencia en el ámbito de impartición de justicia. Los postulantes conocemos el ambiente, sabemos cómo se maneja, sabemos desde el proceso en el archivo, si tú lo quieres ver así, sacar la cita con el actuario, todo el mecanismo, todo el proceso que tienes que desarrollar. Pero si estás poniendo a alguien que hace 5 o 6 años no trabaja, se encuentra desvinculado con el ámbito de la impartición de justicia, que no ha tomado por lo menos un diplomado, ¿cómo vas a ponerlo a impartir justicia cuando ni tan siquiera recuerda qué es el derecho? Entonces estamos hablando de algo subjetivo, cuando en realidad tenemos que hablar de cosas objetivas. Sí, definitivamente la reforma ha traído muchos cambios y sobre todo nos ha dado información a todos los ciudadanos, a todos los abogados postulantes que desconocíamos, ¿no? Respecto al 1 de junio que van a ser las votaciones. Y otra de las dudas que tenemos respecto a esta reforma es si la circunscripción electoral a circuito judicial es lo mismo. No, y es algo que no le han aclarado al ciudadano. Nuestro país está dividido en 300 distritos electorales, pero el INE no consideró que la República Mexicana está dividida para la organización de votaciones en 300 distritos electorales, pero en el ámbito de impartición de justicia, que lo conocemos como circuitos, no son 300 circuitos, son 32 circuitos los que vamos a tener frente a nosotros. Entonces, desde allí el INE como que no supo diferenciar un distrito electoral a un circuito. No es lo mismo. Entonces, lo que hoy en día y que no ha determinado el INE y que no ha repartido todavía el INE es una cartografía electoral para que los candidatos sepan de dónde a dónde van a hacer campaña. El candidato hoy en día tiene esa falta de certeza jurídica. El INE todavía no ha determinado claramente cuál es tu cartografía electoral. Y el INE quiere organizar una elección con base a estos 300 distritos electorales, cuando a lo mejor tu lugar de residencia es la Ciudad de México y por consiguiente tú debes de aspirar a ocupar un cargo en el primer circuito. Pero se puede llegar a dar el caso de que tu residencia es en la Ciudad de México, pero te están mandando a hacer campaña en el Estado de México. ¿Quién te va a conocer ahí? Sí. Esto profundiza todavía más el desconocimiento de los candidatos. Si de por sí la gente no sabe por quién va a ir a votar, ahora imagínate, los sacas de su colonia, los sacas de, digamos, de su bastión electoral. ¿Y eso qué te refleja? Que tienes que poner a líderes sociales. No a impartidores de justicia o gente que esté vinculada al derecho, sino estás poniendo a gente
que tenga cierta simpatía con sus vecinos o con la gente con la que va a empezar a hacer proceso. No estás poniendo a alguien verdaderamente calificado, sino estás poniendo a alguien popularmente calificado. Entonces, desde ahí el INE se equivocó. Una cosa es los distritos electorales y una cosa es la circunscripción en el ámbito de impartición de justicia. Sí, y eso no lo han aclarado a la ciudadanía. De hecho, la gente no sabe ni por quién, ni cuándo, ni cómo va a ir a votar. Sí, la verdad es que es un tema que se desconoce, que no se ha dado a conocer por parte del INE, pero bueno, esperemos que más adelante lo dé a conocer o, bueno, si tienen que hacer una campaña de difusión. Sí, claro. Pero ¿qué problema tiene el INE? Y lo ha dicho desde un principio, están enfrentando un proceso con la mitad de los recursos que ellos querían. Curiosamente pedían el mismo presupuesto como si fuese un proceso federal, de los que estamos acostumbrados. Pedían más de 14,000 millones de pesos y solamente se les dieron 6,000 millones de pesos. O sea, por eso es que no vamos a ver las casillas como normalmente estamos acostumbrados a verlas. En nuestras secciones electorales se van a ir a centros de votación. Probablemente no vamos a ver las sábanas como estamos acostumbrados a verlas publicadas afuera de las casillas. Y los ciudadanos hoy en día están diciendo, creo que no voy a poder participar ese día. 6 millones de mexicanos han dicho, no, gracias. Solamente 1,5 millones de mexicanos han decidido participar en este proceso electoral. La verdad es que es lamentable. ¿Y existe alguna sanción para los que no quieran participar? No, en México creo que también se tiene que legislar eso en un momento. Aquí estamos hablando de principios cívicos. Y eso se trae. La formación y el valor cívico tú lo traes. Yo no entiendo cómo hay hoy en día instituciones académicas que ya no llevan la materia de civismo. Ya no te dan formación cívica, ya no te dan ética. Por consiguiente, el ciudadano sabe que no va a pasar absolutamente nada y que la costumbre se convierte en ley. Entonces, no va a haber sanción, nada te obliga, nada te regula y por consiguiente nadie te sanciona. Yo creo que ahí es en donde en realidad nuestros legisladores deberían ponerse a pensar y decir, ¿cómo podemos crear, cómo podemos tener una sociedad más activa, más participativa? Que se involucre más en la toma de decisiones y que no se las dejemos a unos cuantos. Sí, definitivamente se debe de regular. Y por otra parte, nos gustaría saber respecto a todos estos cambios que han existido en la reforma judicial y en la Suprema Corte, sobre todo, ya ve que antes existía la primera sala, segunda sala, ya no va a ser así. ¿Qué cambios se vienen? Algo que me sorprendió muchísimo con esta reforma y que ya entró en vigor precisamente es que la primera y segunda sala desaparecen. El Pleno de la Suprema Corte hasta el día de hoy todavía estaba integrado por 11 ministros que duraban en su encargo 15 años. De estos 11 ministros, 5 ministros integraban la primera sala, que conocía asuntos en materia civil y penal, y la segunda sala conocía asuntos en materia laboral y administrativa y estaba integrada por 5 ministros. La Corte, a consecuencia de esta reforma constitucional, ya no se va a integrar en salas. Desaparecen las salas y también escuchaba por ahí que, oye, ¿qué va a pasar con la jurisprudencia? Ya la Corte ya no va a emitir jurisprudencia. Ya no se va a emitir jurisprudencia, pero por parte de las salas. El Pleno sí va a seguir y va a tener que seguir emitiendo criterios de la interpretación de la ley. Pero la primera y segunda sala desaparecen y además se reduce el número de integrantes del Pleno de la Suprema Corte. Ya no son los 11, sino ahora van a ser 9, de los cuales 5 van a tener que ser mujeres. 5 van a tener que ser mujeres, entonces más complicado todavía. No me refiero complicado por lo de género, sino ya reduces el número de integrantes y obviamente le delimitas las funciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces desaparecen estas salas, desaparecen completamente. Entonces la Corte nada más queda en pleno y ya le limitas y ya le coartas sus funciones. Muy interesante, licenciado. La verdad es que son puntos muy importantes que ha tocado respecto a la reforma judicial y sobre todo a las elecciones que se vienen que, como bien lo hemos dicho, se desconoce, el INE no las ha dado a conocer. Pero bueno, ahora sí que cerrando el tema, nos gustaría saber qué retos se vienen para usted próximamente.
Siempre uno en este hermoso mundo del derecho tiene retos, tiene aspiraciones. Más que nada yo diría, las aspiraciones van compaginadas con estos retos. El reto o la aspiración a corto plazo es tener una puerta, poder ser interlocutor, poder ser el mecanismo para llevar esa voz de quienes requieren y necesitan justicia. Entonces, el reto es estar en el área en donde yo pueda precisamente ayudar y ser el salvoconducto de quienes están adoleciendo hoy en día de la justicia, adolecen de ello. Entonces, ese es el mayor reto, ser un profesionista comprometido con su nación, comprometido con las instituciones, y que desde la trinchera en la que yo esté, ser ese difusor, ser ese vínculo, ser esa voz de aquellos que están requiriendo y reclamando una mejor justicia para su nación. Ese es el primer gran reto que tengo, y más que reto también lo veo como una oportunidad de mejorar, de buscar llevar esta voz y ser ese interlocutor y ser ese difusor de que las cosas en México pueden ser a lo mejor no como esperamos, porque no siempre va a suceder eso, pero a lo mejor ser ese vínculo para resolver el problema que tú estás afrontando. Entonces, seguir haciendo el trabajo lo mejor posible y transmitir y entender tu necesidad de, como lo decimos siempre, a veces lo decimos en broma, pero la gente tiene hambre y sed de justicia. Que seas ese vínculo y puedas llevar esa necesidad y sobre todo llevarles y que ellos tengan ese acceso a la justicia sin esa limitante económica, sin esa limitante material, sino que tengan un acceso a la justicia más fácil. Que la gente sepa que hay mecanismos que van a resolver el conflicto, que hay personas que están capacitadas, que están preparadas para ser ese interlocutor, y que la gente confíe que lo que estás haciendo es lo mejor y que los va a favorecer de una u otra forma. Creo yo que ese es el más grande reto que tengo yo hoy en día. No, pues la verdad es que es muy interesante y sobre todo la información que nos ha dado en estos momentos, muy enriquecedora para toda la audiencia. Nos gustaría saber sus redes sociales, dónde lo puede encontrar la audiencia. Claro que sí, me pueden encontrar todas mis redes sociales, Sabás708, Saúl Sabás, en TikTok también ahí me pueden encontrar, ahí estoy a sus órdenes. Y bueno, pues estamos aquí para crecer todos, enriquecernos todos y aprender todos de este hermoso mundo del derecho, porque el mundo del derecho va creciendo, va transformándose, se va renovando día a día. Entonces, si no te actualizas, si no estás al día, te vas a quedar rezagado y obviamente vas a desconocer esto que tienes la obligación de conocerlo. Sí, sí. No solamente porque somos especialistas en el mundo del derecho debemos de conocerlo, no, tenemos como ciudadanos también la obligación de documentarnos e informarnos. Sí, de la manera más digerible, como usted lo ha dicho durante toda la plática, conocer respecto a las elecciones, ¿no? Que es el tema que sí va a estar. A partir de este mes, abril, la gente va a estar escuchando mucho de este proceso electoral, pero ¿qué tan interesado realmente estás en conocerlo? Yo iría a esa pregunta. ¿Realmente te interesa? ¿Realmente quieres elegir un impartidor de justicia? Y sobre todo, la ciudadanía se ha de estar haciendo este cuestionamiento. ¿Qué tanto realmente me va a beneficiar elegir un impartidor de justicia? ¿Realmente me va a beneficiar? ¿Realmente sí va a atender mis intereses o va a atender otros intereses? Yo creo que ese es el más grande cuestionamiento que hoy en día la ciudadanía debe de hacerse. Definitivamente, licenciado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Por mencionar tanta información que, como se lo dije, muy digerible. Se nota su pasión por la práctica de la justicia y sobre todo la trayectoria que tiene. Ha sido sin duda un gran invitado en nuestro Muchísimas programa. Gracias por el espacio. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Los esperamos en un siguiente episodio para seguir nuevamente legalmente hablando.